Vamos a hablar de la conexión entre The Acolyte y las precuelas. Hola a todos perdidos y perdidas en HOD y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Hoy toca vídeo dedicado a The Acolyte y es que cada vez tenemos más y más promoción sobre esta próxima serie live action de Star Wars, que es verdad que estamos teniendo más y más detalles, pero sigue siendo un gran enigma. El principal motivo, pues que es una serie ambientada en un periodo temporal del cual conocemos muy poco, porque aunque está en la Alta República, está también al final de la Alta República, pero tampoco está tan cerca de la amenaza fantasma y la trilogía precuela. Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar de cuáles pueden ser y van a ser las conexiones de The Acolyte con la trilogía precuela. Sobre todo nos vamos a centrar mucho en la conexión con la amenaza fantasma, que es la película por el momento temporal con la que va a tener más conexión. Y para ello vamos a empezar hablando de unas declaraciones que ha hecho Amandla Stenberg, la protagonista de la serie, para Total Film. Además, nos regalan nueva imagen de la serie. The Acolyte es la próxima serie live action de Star Wars que llegará a nuestras pantallas, y parece algo muy diferente para la galaxia muy lejana. Por un lado, está ambientada en la era de la Alta República, que nunca antes había representado en acción real. Y como dice la estrella Amandla Stenberg, la serie de Star Wars combinará lo antiguo y lo nuevo. Somos la precuela de las precuelas, dice Stenberg, y las precuelas tienen ese tipo de prestigio, esa vibra monárquica. Así que una de mis principales preguntas al comenzar fue, ¿vamos a mantener esa sensibilidad? Y sí, en muchos sentidos lo hacemos, al mismo tiempo que incorporamos elementos que realmente se sienten contemporáneos e identificables. Cuando vi los episodios terminados, me sorprendió mucho lo universal que era la historia. Aquí Amandla Stenberg nos deja un par de titulares que yo creo que son muy interesantes. El primero, vamos a tener esa vibra al episodio 1. Esa vibra más monárquica, seguramente también más política en algunos aspectos. Ahora vamos a hablar de ello porque tenemos evidencia de que va a ser así. Pero aparte de eso, está claro que han intentado, yo creo que sobre todo ha habido un intento de recrear, incluso a nivel visual, mucho de las precuelas, y en concreto, como os digo, de la amenaza fantasma. Por eso no es casualidad que ahora que se hace el reestreno 25 años después de la amenaza fantasma, pues vayan a dejarnos ese minutito o 2 minutitos, no sé lo que pondrán, de The Acolyte, y que tal vez veamos también esa conexión a nivel de imágenes. Eso sí, especifica Amandla Stenberg que eso no va a significar que no haya también un estilo cinematográfico más moderno, más actual, más de las series de hoy en día, seguramente muy enfocado en el cinema verité y en el tipo de imagen al que estamos acostumbrados en nuestros días. Pero volviendo al tema de las conexiones y empezando por la situación política, tenéis que tener en cuenta, y seguro que muchos lo recordáis, que en el tráiler que se filtró de la Star Wars Celebration había algunas tomas que no han aparecido en el tráiler que tuvimos recientemente de manera oficial. Una de ellas era una toma con varios neimoidianos, y neimoidianos de alta alcurnia, por decirlo de alguna manera, es decir, seguramente personajes relacionados o con la política o con los negocios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que podríamos estar ante personajes relacionados con la Federación de Comercio. Porque sí, la Federación de Comercio existe desde 350 años antes de la batalla de Yavin. No así la Confederación de Sistemas Independientes, de la cual también formó parte, pero que eso es muy posterior, eso ya es de los años previos a las guerras clon. Sin embargo, la Federación de Comercio sí que estaba ahí, y sí que empezaba a tener mucho poder. Seguramente en este momento de la historia va a tener ya mucho poder. Y sabemos por el tráiler, como os comento, que vamos a ver estos personajes. Por tanto, yo me atrevería a asegurar que vamos a tener algo de esa trama. Y ojo porque podría ser muy interesante ver también la situación política a gran escala dentro de esta serie. No solo la historia de los Jedi, sino ver también pues qué está ocurriendo a nivel político en este momento de cambio, en el que se va a pasar del concepto de la Alta República a la República que nos vamos a encontrar ya durante las precuelas. Dicho de otra manera, aquí podremos ver el comienzo de un conflicto en el cual empieza a haber voces que hablan de una separación en la galaxia, que la República ya no sea tan fuerte, y tendría mucho sentido que a partir de este momento, unos 70-80 años antes de los acontecimientos de la amenaza fantasma, es donde empecemos a ver la creación, el germen
de esa separación a nivel galáctico. Y hablando de todo esto, pues tendría también mucho sentido que, aparte de ver cómo funciona la Orden Jedi en este momento, también veamos algo del Senado Galáctico. La verdad, yo al menos espero, ya a nota personal, espero ver el Senado en este momento de la historia. Ya estaba establecido, ya había incluso diferentes facciones, estaba todo un poco estructurándose para lo que va a ser el conflicto posterior que vamos a tener durante la era de la República y que va a llevar a las guerras clon. Así que, de una manera sutil, sí que podríamos empezar a ver las conexiones. Insisto, de manera sutil, no podemos esperar que haya una conexión directa ni que el conflicto sea exactamente el mismo, pero sí que podemos ver el germen de ese conflicto. Por otro lado, hay una serie de personajes que básicamente tenemos que ver. ¿Por qué? Pues porque por el momento temporal y por el contexto de la historia tienen que aparecer. Y hablamos sobre todo de personajes que forman parte del Consejo Jedi. Estamos hablando de personajes como Yoda, como Yaddle, o incluso, aunque todavía no esté en el Consejo, tal vez Plo Koon. Son personajes que vimos en La Amenaza Fantasma, que han tenido su desarrollo en la historia y que sabemos que estaban presentes en este momento. Incluso con el tráiler se especuló con que uno de los personajes que aparecía por él era precisamente Plo Koon. Y como digo, Yoda y Yaddle tienen que estar también aquí. Y para terminar, llegamos a lo que seguramente la mayoría de vosotros os estáis preguntando. ¿Y qué pasa con el lado oscuro? ¿Qué pasa con los Sith? El lado oscuro está oculto y lleva mucho tiempo oculto. De hecho, no sale a la luz hasta prácticamente las guerras clon, donde realmente las sospechas que hay o los movimientos que ha habido se hacen evidentes, ¿no? Y aparece la figura de Darth Palpatine, Darth Sidious. Pero hasta este punto, todo lo que ha pasado antes ha sido bien encubierto por el propio lado oscuro, por los propios Sith. Esto hay que tenerlo en cuenta porque sí, ha habido incluso mucha rumorología en las últimas semanas sobre, bueno, es que entonces esto descanoniza lo que se hablaba en el episodio 1, 2 y 3, de que no descanoniza nada, simplemente la visión de los Jedi era muy diferente a lo que estaba ocurriendo detrás de bambalinas, por decirlo de alguna manera. Todo lo que estaba tramando el lado oscuro lo hacía de forma oculta. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es posible que en este momento en la historia que nos van a contar de The Acolyte haya sospechas por parte de los Jedi, incluso veamos ciertos elementos de los Sith y del lado oscuro que salgan a la luz. Sí, es posible, pero también seguramente a lo largo de la historia menguarán. Es decir, los Jedi conseguirán acabar con esta amenaza. Pero por supuesto no van a acabar con toda la amenaza. Va a seguir esa línea de Sith y seguramente la regla de 2. Ahí es donde entra la figura de Darth Plagueis. Un personaje que bien podríamos ver, como ya he dicho en muchos vídeos, en esta historia. Y que tendría sentido que de toda esta historia lo único que quede en el lado oscuro sea él. Pero que sea un personaje muy potente y que mantiene ese anonimato y mantiene ese perfil bajo para que los Jedi no sospechen. Más adelante, pues elegirá a Palpatine como su acólito y a partir de ahí, pues ya toda la historia que conocemos. Pero aquí nos puede mostrar la gran labor de Palpatine y sobre todo la gran labor de Plagueis y sus antecesores, manteniendo esa línea de los Sith, pero de manera oculta. Y eso creo que puede ser muy interesante. Nosotros como espectadores sí que lo podemos ver, sí que lo podremos vivir tal vez en esta serie, pero eso no quiere decir que para el resto de la galaxia salga a la luz, o tan solo se vean pequeñas pinceladas. Todavía no sabemos cuál va a ser exactamente el papel del personaje de Mae, la protagonista de esta historia, interpretada por Amandla Stenberg. Podría ser algo relacionado con el lado oscuro, pero también podría ser algo un poco a medio camino. Por tanto, no se convierte en la amenaza tan evidente para los Jedi como puede ser un Sith. Eso puede ser muy interesante y creo que va a ser uno de los puntos álgidos de toda esta historia. No sé qué os parece este resumen, pero creo que estas van a ser las principales conexiones que vamos a tener en The Acolyte con las precuelas. Por supuesto, quiero que en los comentarios me dejéis qué pensáis de todo ello, si veis alguna otra posible conexión que podamos comentar, y como siempre, un gran like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para apoyarlo porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala, y ya sabéis, estad atentos a Perdidos en Hoth. Suscríbete.